Cuando observo la naturaleza, me parece que podría plasmarlo todo en un lienzo. Francia, 1860. Muchos jóvenes artistas estaban indignados por lo que consideraban una enorme injusticia. Tras años de rechazo por parte de los críticos del mundillo, en la exposición anual de artistas vivos de la Real Academia se sentían completamente decepcionados. Queridos padres, tengo malas noticias. Han rechazado mis cuadros en la exposición. Los únicos buenos que podrían participar este año comparten mi misma suerte. ¿Quiénes eran estos pintores que no seguían los estándares de la pintura clásica y se rebelaron contra el estricto academicismo de la época? Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir. Estaban obsesionados con representar las emociones sobre el lienzo. Como las propias de la época y sus muchas dificultades, este fue un auténtico renacimiento. En medio de la agitación de un tumultuoso siglo, decidieron apartarse de las convenciones de la pintura clásica y rebelarse contra las sofocantes normas académicas de su tiempo. Solo conseguiré ser independiente con mucha perseverancia. Este largo y difícil viaje los llevó a organizar una exposición independiente en la primavera de 1874. Desde entonces, ha adquirido una fama legendaria, gracias a la inclusión de muchos cuadros que hoy se consideran obras maestras. Hace poco, unos expertos la reconstruyeron para hacernos una idea de cómo pudo haber sido. Estos pintores se ganaron un apodo burlón por parte de un periodista. Dicho apodo se convertiría en el nombre de un movimiento artístico que cambió la historia del arte. 1874, el nacimiento del impresionismo. El que yo sea pintor se lo debo a Eugène Boudin. Señor Boudin. Hola, Monet. Lo observaba de cerca mientras trabajaba. Fue como si se me cayera la venda de los ojos. Lo había entendido. Había comprendido lo que podía ser la pintura. Le dije a mi padre que quería ser pintor y mudarme a París. Ten por seguro, me dijo, que vas a trabajar de verdad. Te quiero en un taller con un maestro reconocido. Si no, te quitaré la pensión. Acepté sus condiciones y me fui a París. El París de 1862 se parecía mucho al de estas imágenes de unos años después, tras la invención del cinematógrafo por los hermanos Lumière. La capital francesa vivía bajo el Segundo Imperio, establecido cuando Luis Napoleón Bonaparte se declaró emperador, adoptando el título de Napoleón III. El emperador y su mujer, la emperatriz Eugenia, organizaban unas fastuosas recepciones en el Palacio de las Tullerías y se aseguraron de que París fuese una extravagante capital de las artes envidiada por el mundo. Pero en la Francia del siglo XIX, el arte más importante era la pintura y la escuela francesa era el orgullo del país. El poderoso Ministerio de Bellas Artes seleccionaba a los artistas que participarían. Desde el siglo XVII, para un pintor solo había un camino hacia el éxito: la exhibición oficial. Una muestra anual de arte francés con miles de cuadros colgados unos junto a otros. Pero para tener una mínima posibilidad de ser seleccionado, había que respetar los criterios estéticos de la época. Una pintura burguesa con retratos formales como los del emperador. Escenas históricas como las de Jean-Léon Gérôme, que plasmaban la antigua Grecia como una edad de oro. O personajes mitológicos como esta Venus con la piel de porcelana de Alexandre Cabanel, que encarna a la perfección los gustos de la época.
Los estudiantes de arte que soñaban con ser famosos no tuvieron más remedio que apuntarse a las clases particulares que daban varios maestros conocidos, como Charles Gleyre, a cuya escuela Monet se unió en 1862. Atención, muchachos, el jefe. Inspección de tropas. Mucha suerte a todos. Aún recuerdo que se acercó a mi lienzo y dijo: está muy bien, joven. Está muy bien, joven. Pero se parece demasiado al modelo. Tiene delante a un hombre fornido con pies grandes y ha pintado pies grandes. pintó lo que veo. Todo lo que me emocionaba, la naturaleza, la realidad, parecían no existir para ese hombre. Cuando se pinta a una persona, hay que pensar en la antigüedad. Estaba desconcertado, pero conocía a algunos compañeros pintores que me caían bien. Alfred Sisley y Pierre-Auguste Renoir. Joven, me pregunto qué está haciendo en mi clase. ¿Pinta por diversión? Por supuesto. Si no me divirtiese, no lo haría. El destino reunió en la misma clase Se acabó la clase. Se acabó. a Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir, el más humilde y alegre de todos, que había abandonado su trabajo como decorador de porcelanas para dedicarse a la pintura. Se acabó la clase. Se acabó. El estilo. Y a Alfred Sisley, un joven inglés que vivía en Francia con su adinerada familia. No mostrábamos interés por unas enseñanzas que iban en contra de nuestra naturaleza. Frédéric Bazille pronto se convirtió en un amigo íntimo. El mal de amores dura toda la vida. El placer del amor solo dura un instante. Bazille, Monet, Renoir y Sisley forjaron una amistad que pronto cambiaría la historia del arte. El tímido Bazille tendría un papel clave en esta aventura artística. Había venido a París para estudiar medicina por deseo de su padre, un terrateniente de la región de Languedoc. Pero Bazille soñaba con pintar y dibujar, como confesó a sus padres por carta. Querido padre, sé que te costará creerlo, pero he empezado a dibujar con mucho empeño. Y cada vez disfruto más con ello. Si no consigo reconocimiento, al menos seré feliz. La semana que viene iré al bosque de Fontainebleau con unos compañeros de clase. ¿Qué diría Gleyre de estos majestuosos árboles? La naturaleza no tiene ningún interés. A mi amigo Monet se le dan muy bien los paisajes. Nos da consejos muy útiles. En 1863, los 4 estudiantes se sintieron esperanzados tras una rebelión de pintores que recientemente había sacudido la prestigiosa Escuela de Bellas Artes. Ante la indignación pública por la negativa del jurado a aceptar la mayoría de los cuadros, Napoleón III se vio obligado a organizar una exposición para los rechazados en un anexo del Palacio de la Industria. Se exhibieron más de 1.500 obras rechazadas, incluida una que provocó una controversia generalizada entre los visitantes. Con el almuerzo sobre la hierba, Edouard Manet rompió las normas de la pintura clásica. Lo que sorprendió a muchos fue la representación de una mujer desnuda junto a unos hombres de la época. A diferencia de la representación típica de las mujeres en la mitología o de forma idealizada, esta escena resultó dura e impactante para los visitantes. Los críticos lo calificaron de sacrílego. Incluso Napoleón III dijo que el cuadro era indecente. ¿Habéis visto cómo rompe las leyes de la perspectiva? Sí. Con pintores como él, las cosas cambiarán. Eso espero. Para muchos artistas, por fin se había abierto una puerta. Sin saberlo, Edouard Manet acababa de hacer historia en el arte.
Hijo de un alto funcionario público, Manet fue educado para respetar a los grandes maestros. Admiraba el Renacimiento italiano y la Escuela de Arte española. Pretendía emular a sus predecesores artísticos como Velázquez y llevar sus técnicas a entornos contemporáneos. Estaba obsesionado con retratar la sociedad tal como era realmente. A pesar del escándalo en la exposición de los rechazados, comenzó a trabajar inmediatamente en un nuevo cuadro inspirado en la maja desnuda de Goya y la Venus de Urbino de Tiziano, un tema clásico de la pintura que Manet trasladaría a la sociedad burguesa del Segundo Imperio. Manet estaba allanando el camino a otros pintores que soñaban con trascender los límites de la tradición académica. Cada vez descubro cosas más hermosas. La región es preciosa. La naturaleza es muy distinta y se torna amarilla. Hay viento, bonitas nubes. Es digno de admirar. Cuando observo la naturaleza, me parece que podría plasmarlo todo en un lienzo. Esta fue la inspiración de Monet en la primavera de 1864, mientras caminaba por los campos de Normandía, cerca de Honfleur. El bosque, la costa, los pescadores. Querido Basil, tengo muchísimas ganas de pintarlo todo. Inspirado por sus bocetos de Normandía, Monet se sintió confiado y preparado. Había llegado el momento de presentar sus cuadros a la exposición oficial. De vuelta a París, Monet trabajó con esmero en sus paisajes costeros. El plazo fijado por el jurado de la exhibición exigía que las obras estuvieran terminadas antes de las 8 de la tarde del 20 de marzo de 1865. Los artistas se apresuraron a perfeccionar sus cuadros. Entre ellos, había una mujer que deseaba tener una carrera artística. Madre, algo casi imposible en ese momento. ¿cree que aceptarían este cuadro en la exposición? Podría aprovechar para intentar vender mis obras. Berthe Morisot, la larga batalla de una mujer por existir. Como muchas niñas de buena familia, estudió dibujo con un maestro de renombre. A los 18 años, la talentosa alumna pintó una granja en Normandía. Al año siguiente, comenzó a replicar los clásicos conservados en el Louvre. Era un auténtico talento en ciernes. A los 23 años, uno de sus cuadros fue aceptado en la exposición. De repente, Berthe Morisot visualizó una carrera en el mundo de la pintura, una idea que angustió a su familia cuando su maestro los informó. La reputación de Morisot estaba en juego. Era impensable que una mujer de su posición social hiciera una elección tan radical. Cariño, tienes mucho talento, pero de ahí a convertirlo en tu profesión, sería mejor que te casaras para ser respetada. Morisot tendría que luchar en todos los frentes. Tengo que demostrar que estoy decidida a emanciparme y que no necesito un marido para ello. En abril de 1865 se inauguró la Exposición Anual de Bellas Artes en el Gran Palacio de la Industria, en los Campos Elíseos. Como cada año, fue allí, en sus impresionantes galerías, donde el jurado decidió la suerte e incluso la carrera de unos pocos elegidos. El veredicto del jurado quedó recogido en este catálogo, donde estaban los nombres de los elegidos en blanco y negro. Berthe Morisot fue seleccionada otra vez con Estudio al borde del agua, que reafirmó su elección de vida. Para todos los seleccionados fue una oportunidad única de mostrar su trabajo a la sociedad parisina. Pero lo que más preocupaba a los artistas eran los críticos de arte, que tenían el poder de forjar o dañar reputaciones.
Este fue el reto al que se enfrentó Manet con su cuadro Olimpia, que fue aceptado por el jurado, pero vapuleado sin piedad por la crítica. El cuadro del señor Manet, una odalisca de vientre pálido, una indecorosa modelo sacada de alguna parte, pretende representar a Olimpia. ¿Pero a qué Olimpia? A una cortesana, sin duda. Sin embargo, la crítica también sirvió de impulso para un pintor joven como Claude Monet. La primera vez que lo aceptaron en la exposición con dos paisajes costeros, sobre todo por el aclamado Desembocadura del Sena en Honfleur, se ganó el favor de la prensa, a diferencia de Manet. Monet es el autor del paisaje costero más original y versátil. Es el cuadro más perfecto y armonioso que hemos visto en mucho tiempo. Hasta ahora desconocido, se ha ganado una reputación con esta obra. Al lograr el éxito a la primera, Claude Monet dio esperanza a sus amigos. Pero al igual que Monet, Frédéric Bazille tenía un dilema. El estudiante de medicina había acompañado a su amigo en varias ocasiones a Fontainebleau y por los senderos de Normandía. Estaba absorto en la pintura. Madre querida, necesito tu ayuda. Dile a papá que no me he presentado a los exámenes de medicina. Me temo que no le hará gracia que vaya a dedicarme a la pintura. En la exposición de 1866, Frédéric Bazille debutó con su Naturaleza muerta con pescado, ejecutado de forma exquisita, siendo la primera vez que el jurado lo aceptaba. Alfred Sisley con unos cuadros del pueblo de Marlot. Y Claude Monet volvió a ser aceptado con dos nuevos cuadros. Un brillante periodista de 26 años llamado Émile Zola consideraría este hecho como el inicio de una revolución. Había pasado por todas esas salas frías, cansado de no ver nuevos talentos, cuando vi a una mujer joven con un vestido largo, caminando hacia la pared como si hubiera un agujero. La mujer del vestido verde de Monet, conocido también como Camille, es el cuadro que más tiempo estuve observando. Es una pintura enérgica y llena de vida. A uno le hace mucho bien admirarla cuando está cansado de reír y encogerse de hombros. En su artículo sobre la exposición, Zola defendió a los pintores del futuro, incluido Claude Monet, a quien aún no había conocido, y a un tal Camille Pissarro, cuyos paisajes habían sido pasados por alto en su mayoría. Este señor es un desconocido del que nadie hablará. Me sentí en la obligación de estrecharle la mano antes de irme. Gracias, caballero. Su paisaje invernal me hipnotizó durante media hora en medio del gran desierto de la exposición. Es un pintor que me gusta. Camille Pissarro fue uno de los primeros en pintar al aire libre en lugar de en un estudio a partir de bocetos, regresando al mismo lugar para continuar, mejorar y terminar los cuadros. Era de una familia judía que vivía en las Indias occidentales danesas. Movido por su pasión por la pintura y su deseo de libertad, apoyó incondicionalmente a la emergente escuela de pintura, lo que le valió el apodo de El Patriarca de los Impresionistas. Lo que le gustó a Émile Zola de Pissarro y Monet fueron sus impresionantes representaciones del campo y la imagen poética que plasmaban de una realidad ordinaria. Varios pintores dedicarían su vida a la búsqueda del realismo. El primero fue Edgar Degas. Degas
era hijo de un banquero italiano. Su familia vivía en el artístico 9º distrito de París. Comenzó vagando por los pasillos del Louvre, imitando a todos los grandes maestros. Sin embargo, en el fondo, no estaba satisfecho. Pero en un viaje a Italia tuvo una revelación. Estimado amigo, estoy ocupado haciendo unos retratos de mi tía y mis 2 primas pequeñas. La mayor es muy guapa. La pequeña es más lista que el hambre y más buena que el pan. Las estoy dibujando con sus vestidos y delantales blancos que les quedan tan bien. De vuelta a su estudio de París, Degas comenzó a trabajar en un cuadro monumental. En un formato normalmente reservado para pinturas históricas, optó por representar una escena hogareña, una pelea doméstica que muestra a una mujer joven en casa con sus 2 hijas pequeñas. El cansancio y la amargura se refleja en los rostros pétreos, poniendo de manifiesto el enfado de los cónyuges. Degas había descubierto su vocación, capturar las emociones internas de sus contemporáneos a través de los cuadros. Pero él y otros pintores jóvenes, apoyados fervientemente por Solá, pronto enfrentarían importantes desafíos. Sin embargo, aunque aún disfrutaban de la vida sin preocupaciones, muchos encontraron consuelo en el taller de Frédéric Bazille, incluidos Alfred Sisley y Pierre-Auguste Renoir. Renoir pintó en broma un retrato de su amigo pintando un bodegón con una garza, mientras Sisley realizaba el mismo ejercicio que Bazille. Los antiguos alumnos de Gleyre mantuvieron su amistad gracias a la pintura, fortalecida por el regreso de Claude Monet. Fue allí, en el estudio de Bazille, donde en marzo de 1867 los amigos terminaron los cuadros que presentarían a la exposición. Claude Monet optó por la que creía que era su obra maestra. Con Mujeres en el jardín, fue la primera vez que pintaba personas, muy distinto de sus habituales escenas al aire libre, lo que le permitió capturar los matices de la luz natural. Renoir se decantó por el tema de la mitología para cautivar al jurado, a pesar de que el realismo del cuerpo de su Diana sobrepasaba los límites aceptables de la pintura clásica. Sisley continuó explorando el bosque de la Selle Saint-Cloud, al oeste de París. Frédéric Bazille pintó a su familia en el jardín de su casa, cerca de Montpellier. Pero cuando se anunciaron los seleccionados por el jurado en 1867, el resultado les pareció cruel e incomprensible. Los habían excluido. Bazille y sus amigos estaban indignados por lo que consideraban una gran injusticia. Hemos decidido que cada año alquilaremos un gran estudio para exhibir nuestras obras. Hay varios jóvenes talentosos que piensan igual que yo. Esta nueva generación de pintores quería unirse para organizar una exposición independiente y dejar de lado la oficial y a su jurado arbitrario e impredecible. Soplaban vientos de revuelta en los estudios de París. Paul Cézanne, hijo de un banquero, era amigo de Émile Zola. Este había apoyado el sueño de Cézanne de convertirse en artista desde que iba al colegio. Cézanne estaba trabajando para desarrollar su característico estilo, que implicaba el uso de colores oscuros aplicados en capas de pintura gruesas y texturizadas, a menudo con una espátula. Queda patente en el retrato de su padre leyendo L'Événement, el periódico en el que Solá había defendido a los nuevos pintores. Y en este retrato de Antony Balabrecht, rechazado por la exposición de 1866. En su último cuadro, Cézanne volvió a plasmar una escena mitológica impregnada de oscuridad y violencia, desafiando los estándares estéticos del jurado. Este cuadro hará rabiar a los entendidos en bellas artes.
Pero el estricto sistema de la exposición siguió siendo una trituradora de artistas cuyas carreras a menudo pendían de un hilo, como fue el caso de Claude Monet, quien en 1867 decidió dedicarse de lleno a la pintura. Querido Basile, he estado trabajando mucho. Tengo una veintena de cuadros en marcha. Unos impresionantes paisajes costeros, personajes y jardines. En la terraza de Saint-Adresse hay unos colores con matices que delimitan los elementos de la pintura. Desde el profundo mar hasta las llamativas flores anaranjadas que contrastan con él, pasando por el juego de luces y sombras, el artista fue sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en el impresionismo. En tiempos de incertidumbre, basta con un contratiempo para cambiarlo todo. Querido Basile, el 25 de julio Camille dio a luz. Desde hace unos días nos falta hasta lo más básico. No tenemos pan ni fuego para cocinar. Nos morimos de hambre. Monet estaba en apuros. Ya no podía permitirse el lujo de pintar. Tuvo que confiar en la solidaridad entre artistas para salvarse. Querido Basile, ¿puedes enviarme un poco de negro marfil, blanco plateado y azul cobalto? Siento molestarte, pero te aseguro que no me queda otra. Justo entonces, en el otoño de 1868, un conocido de su padre, un constructor naval de Le Havre, encargó un retrato de su esposa, dándoles un respiro a los jóvenes padres. Querida Edma, fui a la exposición y prometí contártelo todo. En la primavera de 1869, Berthe Morisot le habló de la exposición a su hermana Edma, que se fue de París tras casarse con un oficial de la Marina. Su hermana había abandonado su carrera como pintora al casarse, ya que entre la burguesía no estaba bien visto que una mujer trabajara. Berthe Morisot no quiso correr la misma suerte, sobre todo porque en su lucha por hacerse un hueco como pintora acababa de encontrar nuevos aliados. Había conocido a Manet y Degas, dos artistas de su misma generación que compartían el deseo de pintar el mundo que los rodeaba. Para el próximo cuadro que presentaría a la exposición, Manet solicitó una modelo especial, Berthe Morisot. El balcón fue la primera colaboración entre Morisot y Manet. Muy bien. Gire la cabeza a la derecha. Una obra que marcó el comienzo Póngase a pensar en sus cosas. de una larga y fructífera amistad artística. La pintaré tal y como la veo, esperando que sea real. Me parece que posee un encanto natural, lo cual me gusta mucho. El balcón se exhibió en la exposición de 1869. Se había formado un grupo que estaba decidido a expandirse. En 1869 conocí a Manet. Y me presentó a Edgar Degas. Mirad a lo que nos limitamos. A exhibir las obras en nuestros estudios. Y se mueren porque nadie las ve. Estos pintores tenían mucho en común, así que hicieron piña y formaron el llamado Grupo de Batignolles. Por la noche quedábamos para charlar. El jurado nos trata de locos. Hacen lo que sea para evitar que participemos. Saben que si exponemos nuestras obras, ganaremos partidarios. Expongamos en otro lugar. No. Olvidémonos de esos amargados. No, ¿qué va? Tenemos que conquistar esa exposición con nuestras propias armas. Hay que seguir presentando nuestros cuadros. Al grupo se unió Cézanne, el provocador, que no dudó en enfrentarse a Manet, haciendo crecer su mala reputación de paleto grosero. Bien, ¿y tú? Hola. No voy a estrecharle la mano, señor Manet. Hace una semana que no me lavo. Cézanne era indefinible. Nunca sabía si hablaba en serio o en broma.
A pesar de las grandes diferencias entre ellos, surgieron unas amistades inesperadas. Tenemos demasiados enemigos para permitirnos el lujo de matarnos entre nosotros. De repente se sintieron menos solos en el largo camino de la revolución artística. Paul Cézanne estaba planeando algo para la exposición de 1870. Como era de esperar, el jurado rechazó su cuadro, horrorizado por los llamativos colores y la representación caricaturesca del personaje, al que el artista representó sentado en un trono como si fuera el mismísimo emperador. Ese mismo jurado también rechazó La Grenouillère de Claude Monet, un rechazo que resultó ser el colmo. Monet decidió no volver a presentar más cuadros. Su futuro como pintor le exigiría tomar otro camino. ¿Por qué no organizar una exposición independiente? Frédéric Bazille capturó la fuerza y la unidad del grupo de Batignolles en un emblemático cuadro de su estudio de París. Estaba convencido de que en 1870 su idea de una exhibición conjunta se haría realidad y el talento de todos por fin sería reconocido. Pero un trágico acontecimiento truncaría sus planes. Este cuadro es una prueba de que podría haber sido una de las grandes figuras del impresionismo. Pero su destino fue una tragedia. El emperador Napoleón III, preocupado por el expansionismo del canciller Bismarck y convencido de la fuerza de Francia, declaró la guerra a Prusia. La clase alta, la prensa y el pueblo estaban seguros de que el ejército imperial se alzaría con la victoria. En un arrebato de patriotismo, Frédéric Bazille decidió alistarse para gran sorpresa de sus amigos. El imperio francés se derrumbó como un castillo de naipes, pero la guerra continuó y se convirtió en una debacle. Estoy muy bien y seguro de que no me matarán. Tengo muchas cosas que hacer en esta vida. Un abrazo muy fuerte. Frédéric Bazille fue alcanzado por una bala prusiana el 28 de noviembre de 1870 en Bon-la-Rolande. Monet se enteró de la terrible noticia de la muerte de su amigo en Londres. Él y Camille habían huido de Francia y se habían casado unas semanas antes. Un exilio voluntario que compartió con Pissarro, que también se había marchado de una Francia arrasada por la guerra. En Londres, los dos amigos conocieron a alguien que les cambió la vida. En una cafetería, Monet se topó con el pintor Daubigny, que como juez de la exposición siempre lo había defendido. Daubigny le presentó a Paul Durand-Ruel, un marchante que había abierto una galería en Londres. Este se enamoró de las pinturas de Monet. Apareció de repente en su vida y pronto en la de todo el grupo de Batignolles. Para los franceses, su derrota en la guerra contra los prusianos fue traumática. Pero esta motivó a los que lo habían perdido todo. Para los artistas que antes de la guerra esperaban alterar el orden establecido, su lucha comenzó de nuevo. A su regreso, Pissarro descubrió que los prusianos habían destruido 150 cuadros suyos. Pero encontró un aliado en Paul Cézanne. Pissarro me muestra unos paisajes magníficos. He decidido trabajar solo al aire libre. Cézanne pintó varias vistas de un pueblecito. El artista se encontraba en medio de una metamorfosis. Se embarcó felizmente en su llamada era impresionista.
A principios de 1872, Berthe Morisot había retomado su amistad con Manet, quien en unos meses pintaría varios retratos de esta mujer que lo fascinaba. Pero la pintora estaba impaciente. Quiero ganar algo de dinero, es mi única ambición. He empezado a perder la esperanza. Su vida, mayoritariamente limitada al hogar, se convertiría en el tema principal de unos cuadros intimistas en los que jugó con la luz que entraba a través de los visillos para representar tanto la sutileza del interior como el encierro de las mujeres. Su cuadro La cuna representa a su hermana Edma y uno de sus hijos. Morisot expresó su tristeza por su elección de intentar hacer carrera en la pintura en lugar de la maternidad. Todo un reto para una mujer lo suficientemente atrevida como para seguir ese camino. Renoir también sintió una necesidad urgente de ganarse la vida con su arte. Si bien cosechó éxito en la exposición de 1870 con odalisca, pintada en honor al maestro Eugène Delacroix, fue rechazado nuevamente en 1872 y 1873. Su íntimo amigo Alfred Sisley también sintió esta necesidad. Su padre se había arruinado por la guerra y le correspondía a él mantener a su familia vendiendo cuadros. Pero Sisley, que adoraba los cielos tenues de la región parisina, no estaba dispuesto a ceder. Un cuadro debe comunicar al espectador la emoción que uno siente frente a la naturaleza. La primavera resplandece en l'Île Saint-Denis. El otoño colorea el cielo y el agua en l'Île de la Jatte. El invierno torna de color rojo el bosque helado de Port-Marly y el verano irrumpe sobre el puente. Sisley se mantuvo fiel a la búsqueda que había iniciado 10 años antes con sus compañeros en el estudio de Gleyre. Monet se dedicó a la pintura refinando y fortaleciendo su visión artística. Dejó de usar el negro. En esa época prefería los colores puros. Al incorporar más blanco, aclaró los tonos para representar la luz del sol. Sus obras se convirtieron en unas vívidas muestras de color. De cerca parecen pinceladas sin forma, pero al alejarse revelan paisajes y luz con unas amapolas que encarnan la poesía de la naturaleza. Edgar Degas también dio la espalda a las insoportables restricciones de la exposición oficial. Al igual que Claude Monet, decidió no presentar más obras ante el jurado. Amante desde hace mucho tiempo de la ópera y de sus intérpretes, estaba fascinado con las bailarinas que representaba en el escenario o en clase. Adoraba tanto sus gráciles movimientos como sus cuerpos doloridos durante los ensayos. La gente notó que Degas se había transformado. Estaba decidido a irrumpir en los mercados del arte de París y Londres, luchando por conseguir la libertad de vender sus obras. Soplaban vientos de revuelta. Los fundadores del grupo de Batignolles estaban preparados. Había llegado el momento de desafiar a la exposición oficial y celebrar la exhibición independiente con la que llevaban soñando tanto tiempo. Difundieron su plan y encontraron interesados a medida que se avecinaba la batalla final. Monet se dejó embriagar por el espíritu de la rebelión impulsado por l'Avenir National, un periódico republicano que instaba a los trabajadores y artistas a unirse y formar sindicatos. Señor,
Me he reunido con unos pintores y estamos encantados de verle defender las ideas que compartimos. Esperamos que su periódico nos apoye cuando fundemos la sociedad que estamos montando. El objetivo era encontrar el lugar ideal para organizar exposiciones independientes. Es muy grande. ¿También el piso de arriba? Sí, podemos dividirlo. La idea del difunto Frédéric Basile por fin tomaba forma. Señor Degas, ¿le parece lo bastante elegante? Tiene una excelente ubicación. El boulevard atrae a grandes multitudes ávidas de entretenimiento. Monet y sus amigos encontraron el sitio adecuado, un barrio muy animado debido a la mezcla de culturas, política y negocios. El remolino de carruajes inspiró a Monet cuando pintó el Boulevard de las Capuchinas, plasmando el frenesí de esta avenida recién trazada de París. Pintó esta escena desde el estudio del fotógrafo Nadar. Aquí es donde los artistas realizarían su exposición. Alquilaron 2 plantas en el número 35 del Boulevard de las Capuchinas durante un mes. Lo que más gustó a los artistas fue su distribución. Era cálido y acogedor, como un apartamento de clase alta, nada que ver con las extensas galerías del Palacio de la Industria. Un escenario perfecto para exponer sus obras. En Pontoise hay una cooperativa de panaderos. Son como una pequeña república. Sugiero que cada uno exhiba el mismo número de obras y que echemos a suertes en qué orden las colgamos. Escuchen, caballeros. No permitiré que haya otra exposición de rechazados. Haríamos el ridículo. Abramos unos días antes de la exposición oficial con los pintores que podamos para tener el mayor peso posible. Seguro que puedo convencer a Boudin y Jonquin. ¿Y yo a Cézanne? ¿Cézanne? Cada uno tenía que persuadir a tantos artistas como pudiera. Degas lo hizo con pasión y diligencia. Aunque paguemos el pato, nos llevaremos el mejor trozo del pastel. Abrimos el 15 de abril, así que hay que darse prisa. Unos días antes de la inauguración, una treintena de artistas se habían animado a participar. Pero tanto para Degas como para Monet, aún quedaba un desafío clave. Manet, el grupo se formó gracias a ti. ¿Por qué no quieres exponer? ¿Crees que expondría mi obra en la misma sala que el grosero de Cézanne? Menudo grupo. Manet se encontraba en una situación paradójica. Justo cuando sus amigos se disponían a inaugurar su exhibición, había conseguido por fin el reconocimiento soñado, porque su cuadro Le Bon Boc había sido premiado en la última exposición oficial. No te entiendo. Siempre quisiste que el público fuera libre de elegir lo que le gustaba o no. Es hora de olvidarse de ese jurado al que odias tanto como yo. Estoy destinado a triunfar. No os perdonarán esta declaración de guerra y vuestra estúpida batalla será en vano. Estimada señora, hemos creado una sociedad anónima y cooperativa de artistas, pintores, escultores y grabadores. Estamos organizando una exposición independiente. Somos unas 20 o 25 personas y esperamos ser más. Creemos que el nombre y el talento de la señorita Berthe Morisot son demasiado valiosos para dejarlos pasar. No servirá de nada dar mi opinión sobre este proyecto. El propio Manet lo considera muy arriesgado. Él toma sus propias decisiones y yo también.
Ahora que su padre había fallecido, Morisot tenía que tener mucho cuidado con sus finanzas. Pero esta invitación a exponer le otorgaba reconocimiento como artista. Adelante, despacio. A principios de abril de 1874, el boulevard era un hervidero de emoción. Con cuidado. Eso es. Centrado. Bien, listo. Perfecto. Hubo que colgar casi 200 obras a toda prisa para tenerlo todo listo para la noche de la exposición. Estaban muy orgullosos de ver cómo se hacía realidad su proyecto y qué satisfacción poder publicar por fin su propio catálogo. Los humillantes rechazos de la exposición oficial ya eran cosa del pasado. Esta vez, todos verían su nombre impreso en este folleto diseñado por el hermano de Renoir, y todos eran libres de elegir qué obras exhibirían. Degas escogió sus temas favoritos: las bailarinas de la Ópera de París. Como atento observador de los oficios de París, quiso exponer una de sus obras que representa el duro trabajo de las lavanderas. Sisley y Pissarro mostraron sus mejores paisajes. Los exhibieron en la misma sala. Pissarro expuso los castaños de Osny. Sisley mostró su Ile de la Loche. Los dos contribuyeron con 10 escenas al aire libre. ¿Dónde lo pongo? A pesar de la reticencia de Degas, Cézanne también participó y dio un poco la nota. ¿Una Olimpia moderna? Exacto. Cuélgala ahí. A Manet le va a encantar. Pensé que le gustaría este homenaje, incluso viniendo de mí. Berthe Morisot fue muy valiente y participó en la exposición de arte del Boulevard de las Capuchinas. En su primera exhibición presentó 9 cuadros. Mostró esta escena jugando al escondite en una finca de la familia. Este delicado retrato de su hermana. Y, por supuesto, la cuna. Aunque Manet intentó disuadirla, Morisot se mantuvo firme. Al unirse a esta exposición, reafirmó su independencia. En cuanto a Monet, uno de los fundadores de este increíble movimiento, exhibió 5 pinturas. Una de ellas era un estudio, prácticamente un boceto, que tendría un gran impacto. Iba a llamarlo algo así como paisaje marino o vista desde el Le Havre, pero habría que diversificar los títulos para el catálogo, así que le puse impresión amanecer. Inaugurada el 15 de abril de 1874, en el número 35 del Boulevard de las Capuchinas, la exposición entró en los anales de la historia del arte. Aunque no existen fotografías ni descripciones precisas que nos digan qué cuadros había y en qué lugar, a partir del catálogo, los artículos periodísticos y las cartas personales, los especialistas tienen suficientes pistas para reconstruir el posible diseño de este evento histórico y misterioso que nos sigue fascinando. En la planta baja, los visitantes descubrieron cuadros que hoy se consideran obras maestras. Presidiendo la primera sala estaban las figuras de la modernidad de Renoir, la parisina, la bailarina y el palco del teatro. Varios periodistas interesados en estos pioneros de la pintura destacaron la audacia de este proyecto y la gran organización de este escaparate. Sin embargo, la triste ironía fue que la exposición tuvo escaso éxito. No se vendió casi ningún cuadro. Y lo que es peor aún, les llovieron duras críticas. No encontramos más que un montón de disparates en el antiguo estudio de Nadar.
Un desperdicio sin sentido y ridículo, por suerte sin precedentes en la historia del arte. Las mordaces críticas se dirigieron contra determinados cuadros. ¿Qué son esas manchas oscuras en la parte inferior de la pintura? ¿Recuerdan la Olimpia del señor Manet? Era una obra maestra de la pintura y de la delicadeza, comparada con esta del señor Cézanne. Para intentar crear un epíteto insultante, un periodista aprovechó el título de un cuadro de Monet, Impresión Amanecer. Impresión, desde luego, puesto que el cuadro me dejó impresionado. Tenía que haber alguna impresión en él. El periodista se burló de estos pintores y los calificó con el nombre de impresionistas. A pesar de la falta de halagos, la primera exposición de 1874 acabó alterando el curso de todo lo que vino después. El grupo adoptaría el apodo despectivo de impresionistas, pero tendrían que pasar muchos años más para lograr un auténtico éxito. Primero en la ciudad de Nueva York en la década de 1890, luego en Londres a principios de siglo y finalmente en París. Estos cuadros ahora se exhiben en los museos más prestigiosos del mundo como prueba del largo camino hacia el reconocimiento. Cada pintor dejó su huella imborrable en la historia del arte. En el ocaso de su vida, desde su refugio en Giverny, Claude Monet contó con nostalgia a los periodistas los largos años de lucha para lograr una revolución artística que aceptara el impresionismo. Este largo viaje, por fin, abrió un nuevo camino en el arte moderno.